Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todas las personas a este tercer episodio del podcast En Voz Alta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Mi nombre es Giselle Luis y para la conducción de este episodio me acompaña Miguel Morales. Bienvenido, Miguel. Hola, muchas gracias, maestra Giselle. Y pues bueno, invitarles también a que revisen los podcasts que ya se han subido anteriormente y el día de hoy, bueno, va a estar padrísimo porque además tenemos una invitada y un invitado que nos van a contar mucha historia aquí en Coahuila sobre el mes, precisamente este mes, que es un mes muy importante, ¿no? ¿No, Giselle? Sí, muchas gracias, Miguel. Así es, yo estoy muy emocionada porque tenemos a dos invitadas muy importantes. Les presento, tenemos por un lado a Carla Llamas y a Edwin Morquecho, que son activistas del colectivo Orgullo y Dignidad, y pues vienen aquí a compartirnos un poco sobre su activismo, su lucha en la conmemoración de este mes del orgullo LGBTIQ+. Y bueno, un poco para comenzar, me gustaría hablando cómo inicia este movimiento, ¿no? Y es justo el 28 de junio del 69 en que personas de la comunidad LGBTIQ+, se manifiestan en un bar en Stonewall de Nueva York contra la discriminación y abusos policiales, ¿no? Y esto, pues, es un parteaguas, ¿no? Porque a partir de esto marca o inicia este movimiento que se convirtió global y pues ahora ha venido, incluso lo tenemos hace muchos años en Coahuila, aquí en Saltillo, y justo de esto venimos a platicar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Me gustaría preguntarles, porque además es un cuestionamiento muy común. ¿Por qué orgullo? Porque muchas veces vemos en redes sociales o cuando estamos en reuniones, ¿por qué tenemos o por qué las personas LGBT tenemos un mes del orgullo y por qué celebrar que somos LGBT? Edwin. Sí, fíjate que justamente es como una combinación homogénea y diversa de corrientes culturales bastante interesantes. Ahorita mencionaba Giselle a Nueva York desde la parte norteamericana, pero en el caso de Latinoamérica se construye desde las dos latitudes del norte, es decir, de Nueva York y de Londres. En aquel entonces, en el 69, Nancy Cárdenas estaba en Estados Unidos. Nancy Cárdenas es la madre del movimiento LGBT en México. Coahuilense, además. Y coahuilense, aparte de Parras. Y Carlos Monsiváis estaba en Londres. Entonces, había una fuerte corriente de visibilidad LGBT en Europa, que no era tan visible, que no era tan aguerrida como la de Estados Unidos por el caso Stonewall, pero que agarró la parte del orgullo precisamente de sentirse con la dignidad suficiente para hablar de su orientación sexual, de su forma de amar, de su forma de percibirse, y que la única bandera que les impedía hacerlo era la vergüenza que les provocaba el que les discriminara, el que nos discrimina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que te dicen? Es que das vergüenza, no salgas, que nadie sepa, que nadie se entere de tu orientación sexual, de tu identidad de género, de que eres diverso. ¿Por qué no? O sea, sí me siento orgulloso de tener una carrera universitaria, sí me siento orgulloso de tener un buen trabajo, sí me siento orgulloso de... ¿Por qué no me tendría que sentir orgulloso de ser quien soy, quien quiero ser? ¿Y por qué es una celebración y no, por ejemplo, otras marchas que es menos celebración, menos carnaval, entre comillas, en donde prácticamente se festejan, ¿no? ¿Por qué? La parte del festejo carnavalesco tiene que ver con lo queer desde el concepto anglo-londinense, ¿no? O sea, lo queer es lo distinto, lo alegre, lo divertido del mundo de noche, ¿no? Entonces había una parte no queer en Londres, ¿no? Y lo queer tenía que ver con personas LGBT que estaban en los bares, que estaban en las cantinas, que estaban en los pubs, pero que eran divertidas, que eran con mucho color, que eran con mucha lentejuela, y lo mismo se trasladó a Norteamérica. Y entonces esta parte de manifestación, que aparte se da en Stonewall, los agarra en la mitad de la noche, ¿no? O sea, el abuso policial no fue a las 12 del mediodía, fue a las 3 de la mañana. Y entonces los agarra con lentejuela, con brillo, con vestido, con tacón, con peluca. Y así nos fuimos.
O sea, es un seguimiento a lo que siempre nos ha representado. Nos agarraron en mitad de la noche a amedrentarnos y utilizamos lo que teníamos para decirle al mundo que somos quienes queremos ser y que se tiene que respetar como somos, ¿no? Y pues el seguimiento de si el año pasado salí con tacón, con peluca, con lentejuela, con brillo, sin playera, pues el siguiente año también, y el que sigue, y el que sigue, y lo vas transformando, ¿no? O sea, imagínate que inicia en un Stonewall donde hay vestidos de noche y termina en un Sao Paulo donde lo que hay es una pezonera, ¿no? O sea, ves el extremo y pues los dos son carnavales y los dos son lentejuela, pero también son una exigencia. ¿Por qué? Porque así nos agarraron, porque así nos agarró el abuso policial, porque así nos agarró el transfeminicidio, porque así nos agarró la discriminación. Y es lo que tenemos, es lo que portamos, ¿no? No nada más es ir y desgarrarse, también es celebrar el orgullo que tenemos, el amor que compartimos, la fraternidad, la solidaridad que construimos en las personas que son iguales a nosotros. Y bueno, Carla, también nos gustaría saber un poco, el activismo de los dos es muy conocido, pero ya hablamos un poco de cómo ha venido evolucionando este movimiento. Ahorita pasamos al tema de las marchas, pero nos gustaría como conocer un poco tu historia. Primero vamos contigo, Carla. ¿Cómo iniciaste tú en el tema del activismo? ¿Qué es lo que te hizo a ti decir, sabes qué, tengo que hacer algo porque esto no está bien? ¿Qué es lo que te motivó a convertirte en activista? Fíjate que desde que era una persona muy pequeñita, yo toda mi formación la recibí dentro de la Iglesia Católica, en la Iglesia de Santa María de Zapalinamé. Entonces ahí estuve en el catecismo en primaria, en secundaria, y ahí vivo mi primer retiro espiritual. Entonces, dentro de esta experiencia que vivo, llego con una inquietud muy grande de poder hacer algo en la cuestión de las poblaciones LGBT, porque si bien había crecido con la idea de ese amor a Dios, había unas palabras que estaban haciendo mucho eco en mi mente, que era la cuestión de Dios y mi sexualidad. Entonces, dentro de esta idea que se me había construido, en donde me decían que el ser homosexual me iba a... Dios me iba a vomitar, Dios me rechazaba, Dios no me amaba de esa manera. A partir de ahí comencé a pensar qué era lo que podía hacer. Entonces, había muchas noches en las cuales lloraba y en las cuales se le pide a Dios que cambie esa condición. Y no pasaba. Y en ese momento también, a pesar de, servía al altar como acólito, como monaguillo. Estaba en la coordinación del grupo de la parroquia. Entonces, ya había comenzado a hacer retiros espirituales para adolescentes en el año 2012. Y en el año 2000, cuando tenía yo 12 años, y a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, llega a la parroquia un sacerdote, ¿cómo se llama?, de Nueva York. Entonces, en ese momento llega el padre Robert Francis Coogan, que entra dentro de la iglesia en donde yo servía como monaguillo, y me acerco a él, le platico la situación que estaba viviendo. En ese momento, como ya estaba yo dentro de la pastoral juvenil, ¿verdad?, que eran las coordinaciones de todas las iglesias reunidas, ¿verdad?, en una reunión mensual. Y esa reunión a mí me dio la oportunidad de conocer a más gente LGBT que estaba coordinando grupos juveniles y los cuales teníamos problemáticas similares. Cuando yo llego con el padre Robert Francis Coogan y le platico mi situación, me derrumbo, ¿verdad?, en llanto y lloro y todo y pataleo. Entonces me dice, no, ¿qué pasa?, ¿verdad? O sea, me da un mensaje completamente diferente, me habla de un Dios de amor, me habla de un Dios que me aceptaba como yo era,
Y sabes tú que para una persona que crece con esta educación, para mí fue tan liberador, que el único miedo que tenía en mi vida se había ido en ese momento, ¿sí? No, en ese momento ya no me importó el closet, ya no me importó absolutamente nada, ¿sí? Porque yo sabía que ese poder, ¿cómo se llama? Ese poder superior estaba conmigo, ¿sí? Independientemente de lo que fuera, independientemente de lo que me gustara, Dios estaba conmigo. Entonces, yo inmediatamente salí de la confesión, agarré el teléfono, le hablé a mi amigo Marco Antonio y le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, él estaba pasando ese proceso con su familia, ya lo habían hablado, estaban ya así como que en shock, ¿verdad? Una ventaja era de que su familia era muy católica, sus papás estaban sirviendo como coordinadores de la pastoral familiar. Entonces, cuando yo le digo, oye, fíjate que llegó un sacerdote y me está diciendo esto, se hizo una mano cadena en ese momento. Hablé con Robert Coogan, le dije, ¿sabes qué? Tengo un grupo de amigos que coordinan otros grupos, ¿cómo ves si vas y visitas a las familias? O sea, te van a invitar a cenar. El tema principal es ¿verdad? O sea, queremos que los sensibilices y todo. De esa manera comenzamos a trabajar. Cuando yo llego con Marco Antonio y yo le digo, oye, quiero hacer un retiro espiritual para poblaciones LGBT, él se ríe de mí y me dice, pide el permiso y cuando lo tengan me avisas. Entonces fue algo bien sorprendente porque cuando yo llego con él y le digo, ya tengo luz verde, ¿cómo se llama? Ya había llegado el obispo Raúl Vera aquí a la diócesis de Saltillo. Yo ya había hablado con Robert Coogan, ya se habían autorizado, ¿verdad? Ya se habían dado los permisos para hacer ese retiro. Yo cuando le digo, ya tengo el permiso, ¿cómo se llama? Ya tenemos que armar un grupo coordinador. Entonces, lo hicimos. ¿Cómo se llama? Fue en el año 2003. En el año 2002 comenzamos a trabajar en el retiro espiritual. En el año 2003 logramos el primer retiro para poblaciones de la diversidad sexual en el mes de julio. El 3, 4 y 5 de julio del año 2003. Posterior a eso, se logra el primer retiro espiritual. Obviamente que ya había muchas situaciones que ya había detectado, como la cuestión del SIDA, ¿verdad? En personas cercanas a mí, vecinos, conocidos, amigos muy cercanos, la cuestión de mi orientación, mi relación con Dios. Entonces, ya cuando yo llego a hacer el primer retiro espiritual aquí en la ciudad de Saltillo, ya traía una idea muy firme de lo que quería, que tenía que ver con las reuniones quincenales, una reunión quincenal con poblaciones de la diversidad, y fue de esa manera en la que comenzamos a trabajar como Comunidad del Beato El Redo. Comunidad del Beato El Redo fue el eslogan era, tú serás una bendición para mi pueblo. Se comienza a trabajar en un himno de la Comunidad del Beato El Redo. Comenzamos a trabajar en una misa mensual donde invitábamos a todas las familias, pero lo más importante de esto era de que cada 15 días nos reuníamos para hablar de temas diferentes. Después de esa necesidad, y como creció más la necesidad y venía más gente, comenzamos a cambiar las reuniones quincenales a reuniones semanales. Llegamos a tener cerca de 80, 90 participantes cada semana. Y de todo tipo, porque de pronto nos llegaban de otras religiones y eran bienvenidos. Nos tocó casos de chicos, ¿verdad? Que decían, ¿sabes qué? Yo hice esta promesa, ¿verdad? Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, pero quiero seguir participando, quiero estar al pendiente del grupo. Y de esa manera comenzamos a transcurrir y ya comenzó, o sea, un movimiento que en primer momento era una necesidad personal, ¿verdad? Se convirtió en una necesidad colectiva, ¿sí? Y de la necesidad colectiva comenzaron muchas acciones, porque como poblaciones y como grupo vimos nacer este marco normativo que hoy el estado de Coahuila tiene.
y que sin duda alguna, ¿verdad? La sociedad civil contribuyó a la creación de este marco legal, ¿verdad? Este marco normativo que el día de hoy pues rige, ¿verdad? Al estado de Coahuila en materia de inclusión, en materia de no discriminación para las poblaciones LGBT. Muchas gracias, Carla. Qué fuerte todo lo que nos cuentas y cómo, pues creo que lo acabas de materializar muy bien, ¿no? Cómo a través de tu vivencia es que todo lo que tú viviste lo transformas para ayudar a más personas. Y sí, lo que tú dices es completamente cierto, ¿no? Coahuila es pionero, ha sido pionero en materia de protección de los derechos humanos de la comunidad LGBT, pero eso creo que única y exclusivamente se debe a la lucha de los colectivos, ¿no? Esta lucha que siempre han estado constante para conquistar espacios, derechos y que se los debemos nada más a ustedes. Y algo bien bonito, bien importante, es de que en todo el mundo las marchas han sido el inicio del cambio, ¿sí? El salir a las calles, incluso la historia misma de las poblaciones LGBTQ+, tienen que ver con esta rabia y con esta violencia, ¿verdad? Y con esta injusticia que hace que salgan a las calles a exigir un derecho. Y en el caso de la historia de Coahuila, en el caso de la historia de Saltillo, es una historia diferente, ¿sí? Porque comenzamos dentro de un grupo conservador, como lo es la Iglesia Católica, dentro de un grupo que en otros países, en otros estados, son el primer grupo que atenta contra las poblaciones LGBT, y en Saltillo ocurrió de manera diferente, porque entramos al corazón de la iglesia. Y en el corazón de la iglesia nos formamos como grupo y el día de hoy seguimos resistiendo, ¿sí? Y seguimos existiendo. Sí, eso llama mucho la atención, ¿no? Uno pensaría que son actores sociales que están totalmente distanciados y me llama mucho la atención de tu historia, que fue a partir de la iglesia que a ti te nace esta inspiración de ser activista. Muchas gracias por compartirnos con tu historia, Carla. Y bueno, también nos gustaría conocer la tuya. Sí, pues yo crecí rodeado de simbolismos negativos en relación a el ser homosexual, a ser bisexual, a ser lesbiana, a ser una mujer trans. Y estuve pues retrayendo siempre, ¿no? O sea, yo no puedo decir que siempre fui una persona de closet, pero en el transcurso de mi infancia sí tengo muy claras las escenas en las que trataba, ¿no? De que lo homosexual no se me notara. Justo porque el contexto familiar y cultural en Saltillo pues se prestaba para eso, ¿no? A que no fueras amanerado, a que no jotearas, a que no fueras débil, ¿no? Y lo intentaba, ¿no? O sea, intentaba no tener esas expresiones. Sin embargo, un día estaba yo viendo la televisión y aparece una entrevista a Carla Llama y estaba hablando sobre ese primer retiro, 2003, ¿no? Estaba yo en la secundaria y estuve todo un año dándole vueltas a esa entrevista una y otra vez en mi cabeza. ¿Pero qué decía Carla? Carla hablaba de que había un grupo de personas LGBT que estaban refugiadas en el corazón de la iglesia, que había un Dios distinto, que nos acercáramos. O sea, ese era su mensaje, ¿no? Acérquense, tú que eres diverso, Dios no te odia, Dios te ama, te abrazamos aquí, este grupo es para todos. Y yo lo veía y yo decía, yo debería estar ahí, ¿no? O sea, pero tenía 13 años. Sí. Y el siguiente año, 12, 13 años. Y al siguiente año, me acuerdo mucho que cuando estaba esa entrevista, yo anoté en una servilleta porque estaba comiendo y estaba mi familia y después de que Carla dijo LGBT, Dios te ama, mi papá le cambió a la televisión, ¿no? Y entonces yo anoto la dirección de donde se reunían en una servilleta y la escondo. Y entonces, cuando a mí me permiten andar en combi, andar en transporte público, un día me bajo en el centro. O sea, iba para la secundaria y me bajo en el centro. Y me acerco al espacio físico y lo ubico. Digo, aquí es donde se junta. Aquí. O sea, ya sé que aquí es a donde yo tengo que llegar.
Hoy no es porque hoy es martes y se juntan los sábados cada 15 días, pero aquí es donde tengo que llegar, aquí es a donde me voy a sentir yo. Y entonces pasan meses, llega 2004 y iba a cumplir 14 años cuando tímidamente un sábado le dije a mi mamá, voy a la iglesia, porque yo también era parte de grupos religiosos en la iglesia católica. No, pues voy al grupo de la iglesia. Ah, sí, váyase, mijo. Y llego yo a esa casa en La Juárez y entro tímidamente, ¿no? Y afuera me dice una mujer lesbiana, sí, aquí es, pásale. Y sentí así como mi corazoncito latir muchísimo. Y entro y empiezan a hablar. Precisamente ese día me tocó un tema de santos y santas LGBT. O sea, de haber crecido en una iglesia que me decía que me iba a ir al infierno todo el tiempo, voltear y escuchar que estaba San Sergio y San Baco, que estaba San Elredo, Beato Elredo, que había otras santas que habían dedicado su amor fraterno y su amor que igual no lo tocaban como amor LGBT, pero que lo interpretaba si sabía si esa era una pareja, que como otras en la historia actual, pues no dicen que son pareja, ¿no? Y me había mostrado otra cara del mundo, otra cara que no conocía, que era el amor de Dios para una persona como yo. Y sentí mucho alivio. Salí, lloré, caminé las calles de Saltillo y me quedó como esa espinita de ir creciendo y de hacer llegar ese mismo amor a más gente, ¿no? En mi personalidad como tal siempre he sido, creo yo, y así me considero, una persona que le gusta liderear, ¿no? Liderear su clase, liderear su escuela, liderear su trabajo, liderear su comunidad. Y a la par de que yo conocía esta nueva opción de vida, estaba formándome como líder universitario. Yo fui presidente de Sociedad de Alumnos en la Mariano Narváez en aquel entonces. Y yo decía, mi feeling es ser líder. Entonces, vamos a encaminarlo. No voy a ser un líder de closet, no voy a ser un líder que va a estar ocultándose todo el tiempo, ¿no? Tengo que encaminarlo y que la gente sepa que mi diversidad es digna, que mi diversidad es visible, que mi diversidad y la de todas y todos los demás tiene que andar en las calles, ¿no? Y tiene que haber gente que lo haga posible. Y entonces un día yo llego a esa misma comunidad, Carla ya no estaba, ya habían pasado unos par de años, y llego a esa misma comunidad y se me niega la oportunidad de dirigir el movimiento que un día yo vi que Carla estaba conformando, ¿no? En un casi voto por voto, casilla por casilla. Y digo, bueno, si este no es mi espacio, pues me voy. Y me fui de comunidad Beato Elredo, en una comunidad en la que ya no estaba Carla en ese momento. Me fui y fui a buscar en dónde iba yo a adquirir las habilidades necesarias para salir a la calle. Y entonces me encontré con una comunidad en Monterrey que se llama Explora TAC, que me brindó una capacitación precisamente sobre liderazgo LGBT, derechos humanos y todo. Y yo salí de ahí con unas ganas de tener una marcha, de hacer un grupo, de formar una asociación. Ganas imparables. Imparables. Desde ese día no ha habido un solo día en que mi voz, en que mi paso no haya involucrado de alguna manera el fortalecer el espacio seguro para las personas LGBT. Vamos, venimos, todos los días aprendemos, nos caemos, nos levantamos, pero ese fue como el parteaguas en el que yo dije, Carla me acercó al amor de Dios, distinto, un amor libre, abierto, misericordioso. Y otros espacios de mi vida me acercaron a encaminar precisamente este activismo que seguimos manteniendo, ¿no? Las veces que he intentado alejarme, que digo, ay, ya necesito un descanso,
necesito respirar, me alejo y la verdad es que no me alejo, y sigo escribiendo y sigo haciendo proyectos y sigo mandando y sigo como generando ideas y actividades. Y si hago un recuento de todos estos años, no he parado, ¿no? Y no he parado y no he querido que las demás personas paren. No he querido que el movimiento se detenga, sino que más bien crezca y crezca y crezca y crezca y crezca. Y si un día ya no estoy, por cualquier circunstancia, pues que el movimiento continúe creciendo, ¿no? Y creo que es algo que se construyó precisamente de lo que menciona Carla, desde la colectividad, desde un grupo de personas que sabemos trabajar y que lo que nos caracteriza es encontrar el amor, la libertad del amor, ¿no? El amor como arte y avanzar. Entonces, así es como he construido todos estos años de activismo. Oigan, pero qué interesante lo que dicen, porque además de entrada vemos que para trabajar en comunidad o para algo mucho más colectivo, primero tienen que estar bien ustedes, ¿no? O sea, con tu historia, Carla, y con tu historia, Edwin, vemos cómo primero tuvieron ustedes que autoconocerse y autoidentificarse para posteriormente poder hacer algo a nivel colectivo, ¿no? Y que al final de cuentas también el activismo puede ir transformándose, ¿no? A lo mejor desde ayudar y trabajar para ustedes mismas, ya están haciendo activismo, ¿no? Desde que, Carla, estuviste tú bien primero para poder ayudar a alguien más, ya eso es activismo. Y entonces, ¿podríamos decir que el caso Coahuila, o como inició el movimiento en Coahuila, o particularmente por lo menos en Saltillo, fue diferente que en otras entidades? Yo creo que nos atreveríamos a contar una historia mundial, digo, porque a nivel mundial no la pastoral de la diversidad que autoriza el obispo Raúl Vera, que coordina el padre Robert Francis Coogan con un grupo de sacerdotes que hacían la labor de directores espirituales, no se ha visto en otra parte del mundo. No hay una historia que sea semejante a la historia que tiene la ciudad de Saltillo. Y es algo que se tiene que contar, es algo que se tiene que saber, es algo que tenemos que conocer, porque a medida que conocemos esta historia, nos damos cuenta que no es un movimiento agresivo, no es un movimiento envidioso, no es un movimiento que busca afectar a otros movimientos, a otras agendas. Si bien sabemos que la agenda LGBT en el estado de Coahuila ha venido avanzando a pasos de gigante, ¿sí? Porque tenemos, ¿verdad?, un municipio que ha abierto sus puertas a las poblaciones, pero también tenemos un gobierno estatal, ¿verdad?, que se ha sentado y que ha analizado y que hemos trabajado en coordinación. Creo que este movimiento en sí, el movimiento LGBT, se ha venido construyendo desde esa solidaridad, desde ese amor entre los iguales, ¿verdad? Sin el afán de invisibilizar a nadie, sin el afán de hacer menos el trabajo de ningún activista que en determinado momento, ¿verdad?, ha estado dentro del movimiento. Creo que es importante conocer desde dónde viene estas ganas transformadoras, porque son unas ganas transformadoras de transformar esta sociedad, de transformar estos programas sociales, de crear nuevos espacios, de que podamos llegar a todas las familias coahuilenses, a todos los LGBT coahuilenses, que si bien hay mucha gente que no nació aquí en el estado, pero que han optado por vivir aquí, y que tenemos que llegar a ellos de una u otra manera. Tenemos que llegar con un mensaje de inclusión, con un mensaje de no discriminación, con un mensaje de igualdad. Oye, Carla, pero hablando ya de movimiento, ¿cómo inicia en Saltillo la primer marcha LGBT? ¿Cómo inicia y además cuántas marchas llevamos? Fíjate que en el año 2009 hay una marcha que nosotras le llamamos Marcha Cero, porque éramos cerca de 8 personas que en ese año invitamos a la periodista Glenda Prado, que era de Monterrey, escribía una columna en la revista Rola Gay y se llamaba La Libélula. Entonces era muy famosa la columna de Glenda. En lo personal me gustaba mucho.
Entonces, en una de esas, una compañera también activista, le digo, oye, es que fíjate que me gusta mucho cómo escribe. Y me dice, oye, pues es mi cuata y que no sé qué, te paso su número y háblale y todo. Le hablo a Glenda, me dice, no, hombre, sí, a qué hora, cuándo y todo. Le digo, pues vente, como se llama, vente y armamos algo acá. Y empezamos a invitar, fue una invitación así como que de voz. Nos vimos en la Alameda de Zaragoza, en la calle de Purcell y Victoria. Llegamos 7, 8 personas, nada más. Sí había mucha gente LGBT en las aceras, pero nunca se unieron a nuestro contingente ni nada. Y comenzamos a caminar la calle de Victoria, de la calle de Victoria a la Plaza de Armas. Empezamos 7 y terminamos 10, 9, 10 personas. Llegamos, pusimos nuestras pancartas, nuestras exigencias al gobierno. Ya había dado así como que un giro el movimiento, o sea, ya no nada más era la cuestión espiritual, ya teníamos hambre de justicia social. Entonces, cuando se tiene hambre de justicia social es una situación más difícil, ¿verdad? Porque la estructura de los reglamentos, de las leyes, pues no estaban de acuerdo ¿verdad? O sea, sí nos decían, pues nosotros sí queremos, pero pues aquí no dice, nos lo impide, ¿verdad? Apoyarte. Entonces, esa primer marcha fue exitosa porque lo hicimos, porque nos atrevimos, porque no tomamos un taxi, nos regresamos a nuestras casas. Ese día lo hicimos, caminamos, ¿verdad? Y ahí empezamos con esa semillita. Para el siguiente año, se convoca se hace la convocatoria, una convocatoria pública, ¿verdad? Y cualquier activismo, cualquier colectivo, cualquier asociación puede unirse. En esa primer marcha... ¿Ahí tuvieron apoyo de medios de comunicación? Esa vez no. La cero no. Y en la primera, o sea, en la 1, fue como muy poquito. El antecedente que teníamos era la 0, que habíamos ido nosotras 7 y se acabó. Ajá. Y nos pusimos a trabajar. Y porque aparte no había imagen, no había nada. Nada. Lo que hacías lo hacías en PowerPoint, si bien te iba. Sí. Y me acuerdo que me senté con Carla después de esa marcha 0. Que tenemos que... O sea, tiene que ser visual. O sea, no podemos decirle a la comadre, vamos a la marcha. Porque no va a ir. No va a ir, tiene que ser visual y tenemos que estarle recordando todo el año, ¿no? Me acuerdo mucho que para la marcha 0, cuando ella habla con Glenda, pues nosotros empezamos a hacer el jale pues acá, ¿no? Con los compañeros y compañeras de Beato el Redo, de otras incipientes organizaciones que estaban ahí. Y cómo es contradictorio el discurso de algunas personas, no voy a quemar gente. Que cuando les dijimos que queríamos salir a las calles y que Glenda nos iba a ayudar, porque Glenda ya sabía sobre marchas, ella había estado en Monterrey junto con otros activistas y que ya habíamos platicado como con activistas, por ejemplo, de Torreón, que ya tenían una marcha. Esas personas nos dijeron, no, Saltillo no está listo. Va a ser una vergüenza que salgamos a las calles. No está preparado ni el movimiento, ni Saltillo. Y yo, pero... O sea, nos corre la sangre de Nancy Cárdenas, ¿no? Como por qué no estaríamos preparados para salir a las calles. No, qué vergüenza, nadie te va a apoyar, nadie las va a apoyar, hagan lo que quieran, están locas. Y le decía yo a Carla, pues sí estamos locas, pero hay que salir. Tú háblale a Glenda, tú tienes el número, nosotros hay que esforzarnos a ver quién nos acompaña. Y acuerdo que todavía en esa esquina le decía yo a Carla, sí, vamos a caminar. Somos 7. Y no solamente nos están viendo los heterosexuales con miradas con miradas violentas, sino que las mismas LGBTeras que están en la calle, están esperando que avancemos con las pancartas, nos están matando con su mirada. O sea, no sé si lo que están viendo les da orgullo, les da como ganas de seguirnos, o les da vergüenza, les da risa. Pero ya estamos aquí. O sea, ya traigo el cartel aquí en la calle. Y Carla dice, sí, vamos a avanzar.
Y Glenda dice, sí, vamos a caminar. No importa que tengamos nomás estas pancartas y caminemos nosotros. 2 personas se unieron a agarrar pancartas y caminaron con nosotros. Y trabajamos todo el año para la primera oficial y creamos un flyercito que teníamos 50 centavos para financiarlo y que un gran amigo, Adal, nos lo hizo el flyercito, pero no había dinero para imprimir. La comisión en aquel entonces ni nos recibía. O sea, 0. Juntamos pesitos e imprimimos tarjetas de presentación. Y entonces yo iba y te entregaba una tarjeta de presentación, asiste a la primera marcha, rompiendo el muro de la invisibilidad, se llamaba, ¿no? Porque éramos invisibles. O sea, aunque nosotros dijéramos, nos conoce toda la comunidad LGBT de Saltillo, nos ubican todos los estilistas y todas las estilistas de la ciudad, éramos invisibles. Invisibles para la sociedad, invisibles para el gobierno, invisibles para el reglamento que dice Carla, invisibles para las empresas. Uy, no, el grupo industrial jamás en la vida, ¿no? Entonces teníamos que romper ese muro. Te estoy diciendo que imprimimos 500 tarjetas de presentación. O sea, las tarjetas se las entregamos a 500 personas distintas. Y ese día de la primera marcha, estábamos otra vez en ese punto. Y le digo, Carla, mira, ¿sabes qué? Ya el trabajo ya lo hicimos. Éramos 8. Si vienen 9, ya ganamos. O sea, no importa que tengamos otra vez que caminar con pancartas de aquí a la Plaza de Armas. Aunque una se sume, ¿De ya sirvió el trabajo. En aquel entonces era de la Alameda Zaragoza, del cruce de Purcell y Aldama hacia la Plaza de Armas. Y esos 2 primeros años, el sentido de Victoria era contrario. Entonces podíamos agarrar Victoria y llegar a la Plaza de Armas. Al siguiente año lo tuvimos que modificar para agarrar Aldama, porque habían cambiado el sentido de las calles. Ahora Victoria venía hacia la Alameda. Y agarramos Aldama para subir por Allende y llegar a la Plaza de Armas. Entonces, en esa primera llegaron casi 70 personas. Me dio un alivio. O sea, de verdad, estaba temblando, ¿no? Y era menor de edad. Entonces, yo decía así de que, ay, no, si llegan otra vez 8 personas, no sé, voy a hacer de closet mañana. O sea, no, ya, esto no está sirviendo, no va a funcionar. La raza de enfrente tenía razón. No lo hagas, da vergüenza, Saltillo no está preparado, para eso está Monterrey, para eso está Torreón. Y mi coraje era ese, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Saltillo no? ¿Por qué Saltillo no está preparado? Si tiene a Carla, si vino Glenda, si tiene a Coogan, si tiene a Homero, si tiene a Edmundo, si tiene a Verónica, si tiene al Amor Quecho, ¿por qué Saltillo no está preparado? Y llegó gente. 70, entre 50 y 70 más, los que andaban viendo en las banquetas, ¿no? Pero que estaban con nosotros marchando. O sea, de haber crecido de 9 a 70 para mí fue un logro en el Himalaya. O sea, la cima del Everest, ¿no? Y actualmente, ¿cuántas personas esperan para esta marcha? 15,000. 15,000. Yo me alejé de la organización algunos años. De participar, de estar ahí apoyando, poniendo el granito de arena. Pero el año pasado, que Orgullo y Dignidad retoma el esfuerzo de la marcha, se me puso la piel chinita, o sea, lloré, o sea, la marcha tenía 10,000 personas y había 10,000 personas gritando, ovacionando, aplaudiendo, guardando silencio por las personas que ya no están. O sea, había 10,000 personas. Para mí fue bueno, éramos 7. Y de verdad sí me da sentimiento. Sí, claro, un orgullo. Porque justo como retumban, ¿no?, esas palabras en alguna cueva de dan vergüenza, dan risa, no lo hagan otra vez. Y güey, qué bueno que sí lo hicimos porque ahí está. Y desde que inició la marcha el año pasado, yo veía como en las adolescencias, por ejemplo, llegaban a la marcha a cambiarse, ¿no? Y sí, este es el siguiente reto. O sea, ¿por qué tienen que llegar a Avenida Universidad y Beca Carranza y quitarse
el traje de closet y ponerse los colores del arco iris. No, tenemos que llegar a las casas y tenemos que llegar a las casas a que las criaturas se sientan seguras para salir de su casa con el arco iris pintado, con la peluca, con el tacón. Porque así como había muchas que llegaban ahí a sentirse seguras, había muchas que iban ya con sus familias, ¿no? Y sí luchamos por estas, pero todavía nos falta esa racha. Todavía nos falta esa racha que en su casa sigue viviendo discriminación, que en su casa sigue viviendo violencia, que en su casa no le permiten ser quien quieren ser por falta de información, por prejuicios, porque así es porque el sistema heteropatriarcal es bastante opresor. Pero sigo sin que me dé vergüenza. Y no me importa si causa risa. La verdad es que luchar es algo con lo que creo que me voy a morir, ¿no? Entonces, estos 15 años han sido 16 años, han sido bastante pesados, pero bastante gratificantes. Y qué mejor que haber iniciado este camino con Carla, continuar con Carla. Y espero que falten bastantes años, pero también que al lado de mi compañera las cosas sigan creciendo y sigan dando muchos frutos, no para nosotras, para la comunidad LGBT de Saltillo, de Coahuila, ¿no? En el tránsito de estos años conocí criaturas que, por ejemplo, los corrían de sus casas o se sentían inseguros en sus casas y abrazábamos, ¿no? Y yo decía, güey, ¿por qué? O sea, y sobre esto, Edwin, hace rato también platicabas como que te gustaría ver a las nuevas generaciones también construyendo su propio discurso e iniciando su propio camino en el activismo. ¿Y qué mensaje les darías a estas nuevas generaciones que apenas están como en este proceso de cuestionarse, de cuestionar su identidad, de identificarse y que les llama la atención un camino activista? ¿Qué les dirías para a ellos? Yo les recomendaría que no permitan que quienes somos adultos, les pongamos un límite, ¿no? Creo que yo lo viví, lo sufrí, lo reté y no me dejé. Y que justo sigan como esa misma aprendizaje, ¿no? O sea, no permitas que un adulto te diga no puedes, no debes, en el tema de construir tu identidad, tu camino, tu meta, tu carácter, ¿no? O sea, tienes una meta, hazla, cúmplela, busca las herramientas. Pero que no te limite el que te diga, no, es que estás muy chiquito, estás muy chiquita, estás muy chiquite para ser activista, para traer una conferencia, para hacer una marcha. O sea, no estás chiquita, no estás chiquita, no estás chiquito. O sea, estás en tu punto para que vayas construyendo lo que quieres dejarle a esta sociedad, lo que quieres dejar para la siguiente generación. ¿No? Si yo me hubiera dejado de aquel discurso en aquel entonces, no sería yo quien estuviera aquí y a lo mejor estaría mejor que no fuera yo quien estuviera aquí, no, pero no me dejé y me gusta que las nuevas generaciones levanten la mano y que también tengan como esa claridad y que también sepan buscar herramientas para construirse, ¿no? Y nosotros como adultos, como adultas, permitirles. Tenemos esta manía de, como personas adultas, tú no porque estás chiquito, tú no porque desde el adultocentrismo, exacto. Y hay un activista padre, carne propia del movimiento LGBT, Juan Jacobo Hernández, en Ciudad de México, a quien le mando un besote porque sé que va a ver este podcast. Que siempre nos lo ha hecho saber a las nuevas activistas, ¿no? A quienes somos activistas, defensores, quienes estamos levantando la mano. Desde que yo estaba bien chiquitito me lo hizo saber y me dijo, no te dejes. Y sigue, insiste y construye, pero capacita, pero busca desarrollar habilidades, pero aprende siempre de todo, de lo que te critica y de lo que te hace ser cada día más fuerte y mejor persona. Aprende, 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 pero no te dejes que los adultos te limiten hacia dónde quieres crecer, cómo innovar en la forma de hacer activismo, de crear comunidad. Y la verdad es que tener un padre del movimiento así, un hermano del movimiento así, te abre
como todo el arco iris, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que quienes, las 7 personas que salimos en aquella marcha cero, le enseñemos eso a las nuevas generaciones. O sea, sí alza la voz, sí crece, sí se libre, sí participa, pero también construye. Constrúyete y profesionalízate y busca tener mayor información, que al final del día también nos nutre a nosotros, ¿no? O sea, cuando yo empecé éramos LGBT a veces, ¿no? Porque a veces la T no quería salir. Sí. Y hoy, un acrónimo, una diversidad, una pluralidad, un reconocimiento a la identidad personal de cada individuo, para mí es magnífico. O sea, para mí es magnífico. Y la gente sí dice y hace bromas, ¿no? Ay, no, ya que no salgan más. Pues no sé. Que salga quien quiera salir. Que vaya y grite y bese y llame y luche y traiga lentejuela o sombrero. Quien quiera salir. Bueno, como otras personas que a lo mejor y no están aquí, que también les han acompañado, es que hemos ganado muchos derechos aquí en Coahuila particularmente, ¿no? El derecho al matrimonio igualitario. Fuimos la segunda entidad federativa en tener este derecho. La adopción entre parejas del mismo sexo. En Coahuila se reconoce la identidad de las personas trans, no binarias. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando ahora? ¿O por qué este año? ¿Cuál es el lema de este año? ¿Qué derecho se va a exigir este año? ¿Qué es lo que nos falta en Coahuila, Carla? Este año la marcha la abren las mujeres lesbianas desde esta exigencia de derechos, ¿verdad? A programas inclusivos. Obviamente que la marcha, ¿verdad? Pues trae todo un pliego petitorio, ¿verdad? De necesidades, como creación de programas enfocados a las poblaciones, ¿verdad? Acercamiento a las familias homoparentales, ¿verdad? Maternales, aquí en el estado. Realmente el día de la marcha vamos a tener varias intervenciones que precisamente la entrega de esta agenda a las autoridades, ¿verdad? Para que conozcan cuál es la petición de esta marcha, ¿verdad? Y vaya, hay un sinfín de temas pendientes que aquejan y que afectan las poblaciones de la diversidad y que desde esa necesidad pues seguimos marchando, seguimos construyendo, seguimos creando cosas positivas para ellos. Ellos y ellos. Y vemos que también ya ha cambiado la dinámica de la marcha. Anteriormente era solamente marcha este día y se acababa. Pero ahora veo que es todo un festival del orgullo, Fíjate, ¿no? Que pasó algo bien bonito, bien bello en el año 2023. En el año 2022, en el mes de diciembre, se lanzó una convocatoria. Nos damos cuenta de que no se había lanzado ninguna convocatoria pública para conformar este comité que se encargue de las festividades del orgullo, ¿verdad? Las actividades las estaba llevando solamente un grupo. Entonces se saca esta convocatoria, a lo cual, ¿verdad? Contesta mucha población, ¿verdad? Estamos hablando que Orgullo y Dignidad se compone por colectivos, por asociaciones, por diferentes activistas, ¿verdad? Que si bien tenemos el tema en común, el LGBT, hay otros temas en los cuales no trabajamos, ¿verdad? No trabajamos los mismos temas, pero que sin embargo en el punto LGBT ahí estamos todos juntos. Entonces tenemos desde las dragas, desde las mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres gays. Tenemos ahora sí que un abanico de grupos integrando lo que es Orgullo y Dignidad. En el 2023 comenzamos la organización de todas las festividades. Ya se había trabajado en un festival en el año 2022 por parte del colectivo NECDRAG. Ellos comienzan a trabajar el primer festival. El segundo festival me hacen la invitación a mí y posteriormente a eso, pues yo hago la invitación a los demás. Se me invitaron a mí y yo invité a los demás y los demás respondieron. Entonces nace esta organización en el año 2023, que es Orgullo y Dignidad. El día de hoy somos cerca de 60 personas conformando esta organización. Que se encarga de las festividades del orgullo. Empezamos con un festival donde en este año tuvimos ópera, tuvimos monólogos, tuvimos obras de teatro,
Todavía hay una pasarela drag, un baile vaquero, El libro. jam de poesía. Este año se presentó un libro que habla precisamente de esta historia, sin omitir a nadie, sin invisibilizar a nadie. A todos y cada uno se les ha dado su respeto que tienen. No tratamos de hablar, no hablamos mal de nadie, ¿sí? No denigramos a nadie. Aquí a todos se les respeta y todas las historias son valiosas. Y este libro habla precisamente de esa historia, de cómo comenzó, y no nada más desde una plática o de una historia de la voz, sino desde una investigación, ¿verdad? Hay 3 autores, 4, ¿cómo se llama?, que estuvieron trabajando en ese libro y que pueden conseguirlo por medio de las redes sociales, Orgullo y Dignidad Saltillo, así pueden buscar en Facebook, en Instagram, y pueden acceder a este libro. Pero, sin embargo, el día de hoy, ¿verdad? En este momento, pues contamos con una organización fuerte, contamos con una organización que no es una sola persona, sino que son muchos colectivos, son asociaciones, son activistas, que si bien algunos no nos caemos bien, pero sabemos que en las festividades del orgullo, nos vamos a cuadrar y todos nos vamos a ver y vamos a llegar a acuerdos y vamos a sacar el mejor trabajo para esas 15,000, 20,000, 30,000 personas que en algún momento lleguen a ver el trabajo que se realiza en Orgullo y Dignidad. Realmente el año pasado fue exitoso todo el festival, este año sigue siendo exitoso y queremos que así siga, queremos que este festival crezca. Realmente se ha hecho un trabajo impresionante, un trabajo de coordinación. Todos son valiosos en el equipo de Orgullo y Dignidad. Todos han dado un poco de sí, ¿verdad? Desde alimentar a los participantes, desde contactar a los artistas, desde traer las obras hasta aquí, hasta la ciudad de Saltillo, conseguir un espacio, pues sacar un permiso. Todo es importante dentro de Orgullo y Dignidad y todos y cada una de las personas que han estado colaborando son grandemente valiosos. Y vaya, queremos que esto siga creciendo, queremos que esto no se detenga. Yo creo que ya no se detiene, como se llama, es algo que va a seguir, estemos o no estemos, la marcha. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Edwin y Carla. No nos queda más que agradecerles por haber aceptado esta invitación y compartirnos pues su experiencia, su lucha. Yo creo que esto nos da para hablar horas y horas, pero sí, lamentablemente pues ya concluimos el tiempo de este episodio y pues muchas gracias por enseñarnos cómo fue el inicio y cómo ha crecido de manera tan exponencial. Los invitamos a las personas que nos siguen, que nos ven, que lo sigan también en sus redes sociales. Ya Carla ya nos compartió las redes sociales en donde los pueden encontrar. Y pues muchas gracias por ver este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues invitarles a que el día de hoy el mundo, la sociedad, el Estado tiene una gran deuda para la población LGBTIQ+. Entonces, para terminar, un minutito cada quien rápidamente, solamente, ¿qué le dirían a esa persona que está pasando por un momento en donde no se acepta, no le acepta a su familia, tiene un problema, no él o ella, sino en su mente, ¿no? ¿Qué ustedes qué les dirían rápidamente, ya para terminar? Estamos aquí transitando, caminando, abrazando. Las puertas de Orgullo y Dignidad están abiertas. Los brazos de Orgullo y Dignidad están disponibles para que conozcas que el amor que sientes por ti, también otras personas lo vivimos y lo llevamos a las calles y nos orgullecemos, hacemos comunidad y pues nada, somos familia. No estás solo, no estás sola, no estás sole. Tu diversidad es también nuestra diversidad y tu orgullo es también nuestro orgullo. Yo no tengo una frase preparada de esa manera, pero pues me voy a aventar alguna. Hace 21 años nos tocaba patalear las puertas, nos tocaba gritar muy fuerte para que nos escucharan.
Hoy en día hay una plataforma segura en el estado de Coahuila, hay un marco de derechos, la Constitución nos protege, hay muchos beneficios que tenemos a nuestro favor. Hay un grupo que se llama Orgullo y Dignidad Saltillo, que sin duda alguna te va a saber canalizar con las personas indicadas para que te ayuden, para que te orienten, para que te canalicen a la institución o al espacio donde se te pueda brindar algún apoyo. Pero que sobre todo nunca te sientas solo, que nunca te sientas triste, y que aquí en Orgullo y Dignidad vas a tener una familia que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos reitera su apoyo y protección hacia los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la población LGBTIQ+. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias.